Este banco es mío, dijo el viejo. Y nadie lo tomó en serio. Hasta que abrió la bolsa. Entonces, todos dejaron de reír. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto, señora?, preguntó la recepcionista con uñas perfectamente esmaltadas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Victoria Hayes dejó caer el maletín de cuero desgastado sobre el mostrador de mármol. La mirada en sus ojos verdes era tranquila, firme, imposible de mover. Estoy exactamente donde necesito estar. Nadie lo creyó. Ni siquiera cuando deslizó por el mostrador un documento con sello del Departamento de Defensa y firmas que habrían hecho palidecer a cualquiera con suficiente entrenamiento. Pero Jessica, con sus 20 y pico años y su condescendencia de salón de belleza, apenas alcanzaba a descifrar el encabezado. La dejaron pasar. Pasó junto a vitrinas llenas de armas relucientes que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Ópticas térmicas, rifles de precisión con nombres de dioses nórdicos, y dispositivos que no pertenecían al mundo civil. El Kennecott Shooting Academy no era un campo de tiro público. Era un santuario para soldados de élite. Para contratistas con pasaportes sellados por sangre. A 30 millas de Ciudad Centuria. Un lugar donde el aire sabía pólvora y las mentiras se disparaban tan rápido como las balas. Y ahí, en el carril 7, se instaló Victoria con su M21. Una reliquia de la guerra de Vietnam. Madera vieja, metal curtido, ni una sola pantalla digital. Solo mecánica pura y la memoria de muchas muertes. Los demás la vieron como una broma. Especialmente Marcus Blackwood, CEO de Blackwood Security Solutions. Un gigante de 1.93 con ojos tan fríos como el acero y una sonrisa afilada. Su rifle costaba más que el camión oxidado en el que Victoria llegó. Perdiste el bingo, abuela, dijo, y sus hombres estallaron en carcajadas. Rodríguez, ex-SEAL con brazos como columnas. Thompson, ex-ranger que creía que camuflaje era una forma de vida. Miller, ex-marine tatuado de cuello a cintura. Todos rieron. Hasta que Victoria disparó. 1, 2, 3 veces. Cada bala aterrizó en el centro exacto de la diana. Los 3 impactos formaban un triángulo tan perfecto que parecía dibujado con compás. En silencio. Sin fanfarria. Los hombres dejaron de reír. En el segundo asalto, el viento empezó a bailar con furia. Era el tipo de condición que separa a los amateurs de los asesinos profesionales. Los hombres de Blackwood ajustaron miras. Cálculos. Fórmulas. Tecnología. Victoria solo respiró. 5 disparos. Una estrella perfecta. 5 impactos que podrían cubrirse con una baraja. Blackwood ya no sonreía. En los 300 metros, ella dibujó una cara sonriente con 7 disparos. Una maldita cara sonriente. Y lo hizo sin cambiar la expresión. Sin jactarse. Eso no es normal, susurró Rodríguez. No, no lo era. Porque en los 400 metros, cuando las dianas parecían granos de arroz y el viento era una tormenta invisible, Victoria ejecutó un patrón exacto del símbolo de Delta Force. Triángulo. Precisión. Geometría. Simetría. Blackwood retrocedió un paso. La miró como si acabara de ver a un fantasma. Uno que no sabía que podía sangrar. ¿Quién demonios eres?, preguntó. Victoria cerró el cerrojo de su M21 y miró al grupo con una calma que ponía los pelos de punta. Nadie importante. Solo alguien que aprendió a disparar hace mucho tiempo. Y ahí fue cuando todo cambió. Porque Blackwood dejó de bromear. Dejó de menospreciarla. Empezó a buscar en su memoria. En sus archivos internos. Y encontró un nombre. Teniente Rachel Morrison, dijo. Y el nombre cayó como una bomba termobárica. Victoria se congeló. No respondió. No podía. Todos la miraban. Había cámaras. Teléfonos. Ojos. Ella solo murmuró. Te estás confundiendo. Pero el daño ya estaba hecho. Blackwood la miró como si acabara de resolver un acertijo de alto riesgo. Ghost, la francotiradora fantasma, murmuró. Y la sala entera se volvió hielo. La mujer invisible. La sombra del pasado. La que supuestamente estaba muerta o enterrada bajo capas de documentos clasificados, estaba ahí, de pie, con su rifle viejo y su rostro sin arrepentimiento. Blackwood la había desenmascarado, frente a todos, pero no sabía lo que había soltado, porque esa mujer no estaba huyendo, estaba despertando. Ese símbolo, dijo Blackwood, señalando el blanco. Solo alguien con entrenamiento Delta podría replicarlo así. Victoria o Rachel Morrison, como acababa de ser nombrada públicamente, guardó su rifle con una precisión milimétrica.
Sus dedos se movían como una danza silenciosa. No dijo nada, pero todo en su lenguaje corporal gritaba una sola cosa. Peligro. Blackwood no podía soltarlo. Esa insignia estaba en documentos clasificados entre 2007 y 2012. Nadie fuera del grupo Alfa tendría esa referencia exacta. Nadie, a menos que la haya llevado en su pecho. Victoria se detuvo. La máscara se resquebrajó. Solo por un instante. Y Blackwood lo notó. Quizá estás leyendo demasiado en un patrón de suerte, respondió ella. No existe esa suerte, señora, dijo él, con una risa sin humor. Lo que usted acaba de hacer lo pueden lograr, como mucho, 50 personas en el mundo. Y la mitad están muertos. La tensión se cortaba como cuchillo en carne viva. Jessica, la recepcionista, había dejado de fingir trabajo. Los demás tiradores se agolpaban detrás de los cristales. Algunos grababan. Otros apenas respiraban. Una mujer con ropa de ferretería y un rifle de museo había desmantelado, sin decir una palabra, el mito de la supremacía táctica de Blackwood Security. Pero lo que venía después era aún más peligroso. Porque Blackwood no solo buscaba reconocimiento, buscaba control. Lieutenant Rachel Morrison, alias Ghost, dijo, ya sin contenerse. Grupo Alfa. Desplegada en Siria, Irak, Afganistán. Oficialmente dada de baja por motivos médicos. Extraoficialmente, enterrada en papeles secretos. Victoria ya no se molestó en negar nada. Porque era inútil. Su pasado se había filtrado como pólvora bajo una puerta cerrada. Bastaba una chispa. Blackwood se la entregó. Una operación en Siria, continuó él. Eliminaron a 3 objetivos de alto valor. ¿Sabes lo curioso? La versión oficial dice que fue un dron con misil Elfire. Pero la evidencia balística indica impactos de francotirador a larga distancia. Precisión quirúrgica. Y ahora mírate tú, aquí, disparando triángulos perfectos con un M21. Victoria levantó la cabeza. Y su mirada fue un disparo sin gatillo. Te equivocas de persona, dijo. Pero su voz tenía filo. Blackwood sonrió. Y sacó su teléfono. ¿Te muestro la foto? Satélite. 600 metros del edificio. Una mujer. En posición de cobertura. Rifle. Silueta idéntica. ¿La ves? Acercó la pantalla. Eres tú. Ella lo miró. Por primera vez en años, su respiración se descontroló. Y él lo notó. ¿Sabes qué creo que pasó en Siria? Prosiguió Blackwood. Que mataste a esos 3, no por ser terroristas, sino porque estaban a punto de revelar algo que gente muy poderosa no quería que se supiera. Victoria retrocedió medio paso. No por miedo. Por memoria. Los fantasmas habían vuelto. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo, dijo ella. Al contrario, respondió él, con un tono gélido. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Y ahora, tú tienes 2 opciones, o colaboras, o te entierro de nuevo. Y ahí ocurrió algo que nadie vio venir. Rachel Morrison sonrió. Una sonrisa helada. Sin alegría. Sin humanidad. La sonrisa de una mujer que había matado desde la sombra, con permisos que ni el Congreso sabía que existían. ¿Quieres saber lo que realmente ocurrió en Siria?, dijo. Blackwood no contestó, porque en ese momento, Victoria sacó de su chaqueta un grabador de voz. Pequeño. Gris. Sencillo. Letal. Aquí están las grabaciones de las reuniones previas a la operación, anunció. Las órdenes. Las voces. Las pruebas. Todo. Estás loca, susurró Thompson desde el fondo. Rodríguez ya no decía nada. Estaba pálido. No fueron terroristas. Eran comerciantes de armas. Americanos. Que vendían material al enemigo. Y yo los maté. Porque me lo ordenaron. Porque alguien arriba en el Pentágono quería cubrir sus huellas. El silencio era absoluto. Podía oírse el zumbido del sistema de ventilación. El clic de un teléfono siendo bloqueado. Una respiración contenida. ¿Quién?, dijo alguien. Rachel levantó el grabador como si fuera un arma. Jonathan Harwell dijo. Subsecretario de Defensa. Tu cliente más grande, Marcos. Y entonces, el alma se le cayó al suelo. Blackwood estaba lívido. Eso es imposible. No. Es documentado. Grabado. Fechado. Seriales de armas. Balística. Comunicaciones satelitales. Todo. Rachel bajó el grabador. Este dispositivo contiene suficiente evidencia para derrumbar a Harwell. A ti. Y a todos los bastardos que convirtieron la guerra en negocio. El ambiente explotó. Gente corriendo. Teléfonos. Gritos.
Intentos de control de daños. Pero ya era tarde. Rachel se volvió hacia la salida. Blackwood intentó hablar. No puedes hacer esto. Ella no se detuvo. ¿Ves, Marcus?, dijo sin mirar atrás. El error fue tuyo. Creíste que sabías con quién estabas tratando. Y la puerta se cerró. Detrás de ella quedaban los escombros de un imperio de secretos. Y frente a ella, la guerra verdadera apenas empezaba. El motor del viejo camión rugió mientras Rachel se alejaba del campo de tiro. No miró atrás. No había necesidad. Marcus Blackwood estaría haciendo llamadas frenéticas, intentando contener el incendio. Pero el fuego ya había alcanzado las reservas. Y no existía cortafuegos para lo que ella estaba por liberar. Sacó un teléfono. No el que usaba como Victoria Hess. Este no tenía registro, número ni historial. Marcó una combinación que tenía grabada en la memoria desde hacía 15 años. Es Ghost, dijo cuando una voz respondió. El proceso ha comenzado. ¿Están listos? La respuesta fue inmediata, firme, profesional. Te estábamos esperando. La voz pertenecía a Emilia Zavala, una periodista de investigación conocida por derrumbar imperios con documentos y verdad. Había trabajado encubierta en zonas de guerra, expuesto redes de tráfico humano, sobrevivido a intentos de asesinato, y había estado esperando esta historia por más de una década. Envía todo, dijo. Nosotros haremos el resto. Rachel miró por el retrovisor. El edificio de Pinnacle se desvanecía a lo lejos. Sabía que ya circulaban videos. Sabía que su rostro estaba siendo analizado por softwares de reconocimiento facial. Ya no había marcha atrás. Conectó el dispositivo de seguridad al tablero del camión. En él, copias cifradas de audios, informes balísticos, rutas de contrabando, transacciones bancarias, contratos ilegales. Todo conectado. Todo verificable. Y ahora, todo a punto de ser liberado. 3 horas después, en una sala de crisis oculta bajo el Pentágono, Jonathan Hartwell recibió la llamada que siempre temió. Ella habló, le dijo su asistente. ¿Quién? Ghost. Hartwell se quedó inmóvil. El aire en la sala se volvió pesado. Su garganta se cerró. El pasado que había intentado sepultar lo estaba alcanzando. A velocidad terminal. No respondió. Porque del otro lado del teléfono, Rachel Morrison dijo lo que él no pensaba volver a escuchar jamás. Tenemos que hablar. El lugar de la reunión era un almacén vacío en las afueras de Baltimore. Roto, sucio, abandonado. Como los tratos que Hartwell hacía fuera de los registros. Rachel llegó primero. Siempre llegaba primero. Instinto. Precaución. Costumbre. La pistola en su costado pesaba lo justo. No por amenaza. Por tranquilidad. Cuando Hartwell entró, sus zapatos caros pisaron el polvo como si pudieran contaminarse. Llevaba traje gris, rostro pálido, cabello gris peinado con precisión quirúrgica. Rachel dijo, «Estás viva. Y tú también. Lamentablemente, podríamos evitar esto. Resolverlo. Tienes talento. Experiencia. Aún hay un lugar para ti». Rachel rió. Una risa hueca, sin alegría. ¿Ese lugar está junto a los que vendieron armas al enemigo? Hartwell intentó mantener la compostura. Eran decisiones difíciles. Sacrificios por la seguridad nacional. Rachel se acercó. Le arrojó el grabador a los pies. Escúchate, Hartwell. Hablando de márgenes de ganancia. De cómo venderle rifles a insurgentes generaba doble ingreso. Primero, por la venta. Segundo, por los contratos para combatirlos. Hartwell empalideció. Eso no puede probarse. Ya lo fue, interrumpió ella. ¿Ves este pequeño aparato? Está replicado en servidores seguros en 6 países. En 12 horas, todos los grandes medios del mundo lo tendrán. Y tú, estarás desnudo. ¿Qué quieres?, dijo finalmente. Justicia. Silencio. Eso es imposible. Caería el Pentágono. El Congreso. Toda la estructura. Entonces que caiga. Rachel no esperaba redención. No esperaba perdón. Solo verdad. Y consecuencias. Esto te arrastrará a ti también, intentó Hartwell. Tú estuviste allí. Tú jalaste el gatillo. Rachel se acercó, su sombra proyectándose sobre él. Yo ejecuté una orden directa. Pero ustedes diseñaron la mentira. Yo limpié la sangre. Pero ustedes vendieron las armas que la derramaron. Hartwell se encogió. ¿Qué harás ahora? Activé la operación Reckoning, dijo Rachel. ¿La qué? El ajuste de cuentas. Mientras tanto, en la sede de Blackwood Security, Marcus intentaba no desmoronarse. Las acciones de su empresa se desplomaban.
Sus clientes lo abandonaban. Y frente a él, Amanda Davis, periodista de The Washington Herald, abría un portafolio como quien despliega una bomba. Tengo los videos, las amenazas, las transmisiones en vivo, los contratos. Marcus no dijo nada. Davis lo miró con lástima, pero no con pasión. Podrías cooperar. Podrías hablar. Podrías elegir si quieres caer como víctima o como cómplice. Al anochecer, Rachel regresó a su apartamento. Pequeño, sencillo, repleto de carpetas, grabadoras y mapas con líneas rojas. Su teléfono sonó. Uno nuevo. Seguro. La voz al otro lado la conmovió. Soy el coronel James Bradley. Serví con Michael Torres, uno de los caídos en Afganistán. Solo quería decir, gracias. Rachel cerró los ojos. Recordó su nombre. Su rostro. El informe de su muerte. Su hija ya sabe la verdad, dijo ella. Y mañana el país entero la sabrá. Porque ya no era Ghost. Era verdad. Y venía por todos. El auditorio del Senado estaba colapsado. Cámaras. Micrófonos. Flashes. Respiraciones contenidas. En la mesa central, sola frente a una fila de senadores endurecidos por décadas de política sucia, Rachel Morrison tomó asiento. Ya no era Victoria Hayes. Ya no era un fantasma. Era una testigo. Y estaba bajo juramento. ¿Entiende usted que está declarando bajo pena de perjurio?, preguntó la senadora Patricia Williams, presidenta del Comité de Servicios Armados. Rachel asintió. Lo entiendo perfectamente. Y llevo 15 años esperando este momento. En la primera fila del público estaban ellos, las familias de los 12 soldados muertos por las armas traficadas. Madres, padres, viudas, hijos. Los mismos rostros que Rachel había llevado clavados en el pecho cada noche. Ellos no hablaban, solo miraban, y sus ojos pedían algo más que justicia. Pedían verdad. Señorita Morrison, dijo la senadora Williams. En sus propias palabras, ¿qué fue realmente la operación Silent Thunder? Rachel respiró hondo. Una mentira. El impacto fue inmediato. Nos dijeron que 3 terroristas estaban planificando un ataque, que debían ser eliminados con precisión quirúrgica. Me dieron coordenadas, nombres, rangos. Me enviaron con un rifle y una orden clara: eliminar a los blancos. Hizo una pausa, pero al llegar, descubrí que no eran terroristas. Eran comerciantes de armas estadounidenses. Y estaban a punto de filtrar documentos que probaban que el Pentágono les había vendido armas a insurgentes. El murmullo en la sala fue sofocado por martillazos de la senadora. Fueron ejecutados, continuó Rachel. No por amenaza a la nación, sino por amenaza al negocio. Senador James Crawford, férreo defensor del aparato militar, se inclinó hacia su micrófono. Esos son acusaciones gravísimas. ¿Tiene pruebas? Rachel abrió su maletín. Sacó el grabador. Lo colocó sobre la mesa como si fuese una granada sin seguro. ¿Quiere escuchar a Jonathan Hartwell diciendo cuánto ganaban por cada venta? ¿Quiere escucharlo decir que había que eliminar testigos para proteger el flujo? Presionó play. La voz de Hartwell inundó la sala. La belleza de este sistema es que nos pagan 2 veces. Una por venderles las armas a ellos, y otra por que nos contraten para combatirlos. Es perfecto. Y estos idiotas están a punto de arruinarlo. No pueden salir de allí vivos. Una madre rompió en llanto. Otra apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Crawford ya no habló. Tengo 17 horas de grabaciones como esa, dijo Rachel. Documentos, rutas de transferencias, firmas de oficiales en paraísos fiscales, reportes balísticos. Todo. Se volvió hacia el público. Pero más importante que eso, tengo los rostros de las familias que durante 15 años vivieron con una mentira. Se giró hacia Marcus Blackwood, que sudaba frío a unos metros, con sus abogados apretando carpetas como salvavidas en tormenta. Blackwood Security Solutions recibió más de 200 millones en contratos relacionados con estas operaciones. Contratos que sabían estaban construidos sobre sangre y silencio. Objeción, gritó uno de sus abogados. Esto no es un juicio, respondió Williams. Aquí se escucha la verdad. Y la verdad, continuó Rachel, mirando al senador Crawford, es que no fui una traidora. No fui una desertora. Fui un soldado obedeciendo órdenes que me dieron bajo una bandera falsa. Entonces, ¿por qué no habló antes?, preguntó Williams. Rachel bajó la mirada. Lo intenté. Lo denuncié por canales oficiales. Solicité audiencias con el Inspector General. Envié informes. ¿El resultado?
Clasificaron mi expediente al más alto nivel. Borraron mi historial. Me declararon inservible y me dieron de baja con una supuesta lesión. Alzó la vista. Me borraron. Williams miró a sus colegas. Todos en silencio. Todos temblando ante lo que implicaba. ¿Y qué espera lograr ahora? Rachel apuntó hacia las familias. Cumplir mi promesa. La que hice sobre las tumbas de esos soldados. La que me hice a mí misma cada noche mientras dormía con un ojo abierto y una pistola bajo la almohada. ¿Y si esto le cuesta la vida? Rachel sonrió. Una sonrisa sin miedo. Entonces habré muerto diciendo la verdad. Fuera de cámara, los teléfonos ardían. La Casa Blanca estaba en llamas internas. El Pentágono silenciaba líneas. El presidente se reunía en urgencia con su jefe de gabinete. Jonathan Harwell había desaparecido. Pero el escándalo no. Porque mientras Rachel declaraba, miles de personas compartían los audios, los documentos, los videos. Hashtags como almohadilla justicia para los 12 y almohadilla verdad militar se convertían en tendencia mundial. Y esa noche, una entrevista exclusiva rompió todos los récords de audiencia. Rachel Morrison, de pie en un estudio oscuro, miró a cámara. No vengo a destruir a la nación, dijo. Vengo a protegerla de quienes la traicionaron desde adentro. La luz de la mañana caía como cuchilla sobre las lápidas blancas de Arlington. Rachel caminaba sola. Llevaba 3 rosas blancas en la mano. Cada paso que daba era un eco de lo que había sido, de lo que había perdido, de lo que había elegido enfrentar. Frente a la tumba número 4528, se detuvo. Sargento primero Michael Torres. Edad, 24. Amado esposo y padre. Una bandera. Una foto. Una niña en brazos de su madre. Lo siento, Mike susurró. Me tomó 15 años, pero cumplí. Las transmisiones eran innegables. El país había despertado. La rabia era monumental. Las familias de los soldados muertos tenían ahora nombres, pruebas, fechas. Ya no eran bajas anónimas. Eran víctimas de un negocio que vendía muerte en ambas direcciones. Y ese negocio acababa de estallar. En una celda gris del penal federal de máxima seguridad en Colorado, Jonathan Harwell esperaba sentencia. Rostro hundido, traje de presidiario. Y una nueva identidad, traidor a la patria. Se había declarado culpable. No por remordimiento, por miedo. Las grabaciones eran innegables. Las transacciones trazables. Los testimonios, abrumadores. Nadie vino a defenderlo. Marcus Blackwood no tuvo tanta suerte. Cooperó. Confesó. Entregó nombres. Recibió 15 años de prisión por conspiración y fraude. Su imperio había sido desmantelado. Sus propiedades embargadas. Su reputación reducida a cenizas. Ahora daba clases de ofimática en la prisión de baja seguridad donde cumplía condena. Lejos de los contratos millonarios. Lejos de las armas. Pero el verdadero cambio había comenzado en los pasillos del Pentágono. El Congreso votó por unanimidad una reforma integral del sistema de adquisiciones militares. El protocolo Harwell, como lo bautizaron con ironía, estableció niveles de control, transparencia y supervisión que convertían el tráfico ilegal de armas en una misión imposible. Las auditorías eran externas. Las firmas, múltiples. Y por primera vez en décadas, los lobbistas se encontraban vigilados por los mismos a quienes solían comprar. A Rachel Morrison le ofrecieron de todo. Reinstalación. Rango. Medallas. Cargo como asesora del secretario de Defensa. Ella lo rechazó todo. Optó por algo más puro. Fundó la Fundación Torres, en honor al joven sargento. Un espacio para asistir a familias de militares. Para asesorarlas. Para evitar que más muertes fueran silenciadas bajo sellos de clasificado. El cuartel general estaba en un edificio modesto, a unas cuadras del Pentágono. Lo justo para mirar al monstruo en la cara. Cada día. Una tarde, recibió un mensaje. María Torres ha sido la mejor graduada de West Point. Solicita una reunión. Rachel lo leyó 3 veces. Sonrió con un orgullo que no sabía que todavía podía sentir. Horas después, María cruzó la puerta de la fundación con su uniforme impecable y los ojos llenos de historia. Teniente Torres, dijo Rachel. Señorita Morrison. Gracias por hacer que supiera la verdad sobre mi padre. Se sentaron en la pequeña oficina, rodeadas de fotografías de los 12 soldados caídos. María las contempló en silencio. Voy a especializarme en inteligencia militar, dijo. Quiero asegurarme de que lo que le hicieron a él no vuelva a repetirse. Rachel asintió, porque entendía mejor que nadie el peso de esa decisión. Tu padre estaría orgulloso.
Pasaron la tarde hablando de vigilancia, auditoría, trazabilidad de armas, estructuras de mando. Pero también hablaron de humanidad, de errores, de coraje. Antes de irse, María se detuvo frente a la puerta. De niña, soñaba con conocer a la persona que descubrió la verdad. Imaginaba a una especie de superhéroe. Invencible. Rachel rió. Y en cambio obtuviste a una mujer con canas y cicatrices. No, corrigió María. Obtuve a alguien que se negó a dejar que la verdad muriera. Y eso vale más que cualquier capa. Esa noche, Rachel volvió a casa. Su modesto apartamento estaba lleno de cartas, de fotos, de recortes, de recuerdos, pero enmarcado en la pared, había un papel que lo decía todo. Gracias por devolvernos a nuestro hijo. Ahora sabemos que murió con honor. Lo firmaba la madre de Michael Torres. Rachel se sentó, abrió un libro y miró por la ventana. Las luces de Washington brillaban como estrellas. Y por primera vez, no tenía que esconderse. Porque el disparo más importante de su vida no fue con un rifle. Fue con la verdad. Y, como todos los demás, había dado justo en el blanco. La historia comenzó con un disparo. Y terminó con millones de ojos abiertos. Rachel Morrison, la mujer que el gobierno intentó borrar, se convirtió en símbolo de una verdad que nadie pudo seguir ocultando. Su rostro recorrió portadas, editoriales, transmisiones en directo, no como una heroína de película, sino como lo que realmente era, un testigo implacable de cómo la traición puede esconderse tras uniformes impecables y discursos patrióticos. Pero la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. 6 meses después de las audiencias, Rachel fue convocada a una nueva comisión. No como testigo, como experta. Frente a una mesa de asesores del Senado, mostró informes de nuevas rutas de financiación opacas, irregularidades en presupuestos de defensa, maniobras que recordaban peligrosamente al mismo patrón que había llevado a Harwell y Blackwood al colapso. ¿Por qué sigue ocurriendo esto?, preguntó un senador. Porque siguen creyendo que nadie más se atreverá a hablar, respondió ella. Y se equivocan. La Fundación Torres crecía. Ahora tenía presencia en 5 estados. Asistía a familias. Daba charlas en academias militares. Llevaba programas de capacitación para nuevos auditores civiles. Reclutaba jóvenes que no querían repetir los errores del pasado. María Torres, ahora oficial de inteligencia en activo, se convirtió en una figura pública. Su testimonio sobre cómo supo la verdad fue reproducido en escuelas militares, programas cívicos, incluso en series documentales. Mi padre murió creyendo que servía al país, decía. Y así fue. Pero los que lo traicionaron estaban del mismo lado del uniforme. En una cafetería modesta de Ciudad Centuria, Rachel se reunió con Emilia Zavala. La periodista había ganado un Pulitzer por su cobertura del caso. Pero más que el premio, valoraba el hecho de haber resistido amenazas, presiones, sobornos, y seguir publicando la verdad sin adornos. ¿Qué harás ahora?, le preguntó a Rachel. Seguiré. ¿No estás cansada? Estoy furiosa, respondió. Y mientras siga así, seguiré. Emilia sonrió. Entonces aún nos queda trabajo. Una noche, Rachel volvió a pasar por el campo de tiro de Pinnacle. Había cambiado de nombre. Había nuevos dueños. Pero el pasillo 7 seguía ahí. Entró. Nadie la reconoció. Llevaba una gorra, unos jeans comunes. Como siempre. Sacó su M21. El mismo rifle. La misma madera gastada. El mismo metal fiel. Disparó 3 veces. Las balas perforaron el blanco en el mismo triángulo de hace un año. Un joven tirador en el pasillo de al lado la miró con ojos como platos. ¿Cómo hizo eso? Rachel lo miró, sin arrogancia. Practicando mucho. Y escuchando más. Semanas después, un nuevo escándalo sacudía a la prensa. Un sistema de contratos inflados en el extranjero. Una figura civil conectada a viejos aliados de Harwell. Cuentas en paraísos fiscales. Esta vez, la evidencia fue entregada por una fuente anónima, con una nota simple. Algunos fantasmas no descansan. Solo esperan. Atentamente, Ghost. La periodista que lo recibió fue Emilia. Y la historia volvió a incendiar el país. Un año después, frente al monumento de los caídos en combate, Rachel se detuvo en silencio. María Torres estaba a su lado. Uniforme impecable. Ahora ya no solo hija de un héroe, sino guía de una nueva generación. ¿Volverías a hacerlo todo?, le preguntó. Rachel tardó en responder. Sí, dijo. Pero esta vez, hablaría más rápido. Y yo, te creería más pronto, añadió María.
Se abrazaron. No como madre e hija, sino como dos mujeres que entendían que la lealtad a la verdad no se enseña. Se vive. En las sombras de la historia. Siempre hay quienes prefieren que ciertas verdades no salgan a la luz. Pero a veces, una sola persona puede cambiar todo. Una mujer. Un disparo. Una grabación. Una promesa cumplida. La leyenda de Ghost no quedó archivada como un expediente olvidado. Se convirtió en un símbolo. De resistencia. De memoria. De justicia. Y en cada blanco que cae justo en el centro, hay algo de ella. La precisión. La rabia. La verdad. Rachel Morrison no solo volvió. Golpeó con la fuerza de todos los que alguna vez fueron silenciados. Y cuando lo hizo, dio justo en el corazón.